Perfecto. Bueno, continuamos con clarificación de términos y sigue el 2, que es el ego y el milagro. Bueno, las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en este mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Está bueno, ¿eh? Las ilusiones no perdurarán, o sea, ya nos está avisando. Por eso es bien importante empezar a reconocer el curso como tal, que no está hablando metafóricamente, está hablando de una manera literal. Por eso dice, las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable, o sea, ¿por qué? Porque en el mundo del ego todo tiende a morir, a cambiar, a transformarse, etcétera. Y eso es lo único que es seguro en este mundo, el cambio, ¿no? Y su final, ¿no? Porque aquí siempre vemos comienzos, finales, comienzos, finales. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño. O sea, todo lo que estamos viviendo aquí en este momento es solo un sueño de lo que en realidad somos. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. Es decir, llevar la contra de nuestro creador, en este caso Dios, como lo menciona Curso, hay mucha gente que lo concibe Dios, el universo, divinidad, el nombre que le pongamos, pero pues de nuestro creador, ¿no? El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, lo que comentábamos en videos anteriores, ¿no? Esto es imposible, la creencia de estar separado es imposible porque no podemos estar separados ya que somos uno. Solamente bajo nuestra percepción creemos vernos separados. Una elección de opciones que no existen, ¿por qué? Porque es un sueño. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello se ha inventado es inmortal. Nuevamente, le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. O sea, como el samsara, lo que mencionaba, que perpetúa, es eterno, por decirlo de una manera, que más bien es como tiempo lineal muy largo, porque nosotros le hemos dado ese poder de, de, de literal, ¿no? O sea, de crear este sueño, esta matrix, crear nosotros a través de nuestro pensamiento. Entonces, como creemos tanto en el sueño, pues le damos ese valor y lo volvemos perpetuo, porque nosotros somos los que somos eternos. Por eso dice también Curso, el ego toma un porcentaje, por decirlo de una palabra, o toma tiempo de tu eternidad para él manifestarse. Entonces, por eso, pues dura mucho tiempo, porque nosotros seguimos regresando y regresando a los mismos patrones, creyendo que el sueño es lo que nos lleva a nosotros, en vez de nosotros ser el soñador del sueño. ¿Vale? Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. De tanto que hemos dado significado, parece ser algo, pero en realidad, te lo dice Curso, el ego no es nada, no existe, es la ilusión. En un mundo de formas, no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Por todo lo que vemos, nos vemos fragmentados en nuestros hermanos, nos vemos fragmentados en las cosas, incluso nos vamos dando cuenta cómo nos vamos apegando a ciertas cosas precisamente por eso, porque creemos ser parte del mundo, cuando realmente pues solamente es una ilusión. De forma no se puede negar el ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar
en una forma o en un mundo de formas? O sea, aquí nos preguntan nosotros, o sea, ¿tú crees que siendo un hijo de Dios podrías morar en un mundo de formas, o en este caso, pues tal cual del cuerpo? Ve más allá de ello, observa más allá de ello. Tú eres tal cual Dios te creó, pero no como un cuerpo, sino una mente, ¿no? Una mente con la unidad que es Dios. Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Es decir, cuando nosotros hablamos del ego, pues de alguna manera le damos realidad. Por eso te dice en unas partes de curso, ¿no? Esto ya pasó, tú estás despierto, tú eres espíritu, pero tú por tu creencia sigues arraigado solamente en una creencia. Cuando tú realmente te consideres espíritu, en ese momento te transformarás tu visión. Mientras tanto, pues sigues cayendo en tu percepción errónea, simplemente así le llama. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. O sea, la ilusión, está hablando de la ilusión. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que de que su naturaleza parezca tener una forma. Por eso el mundo de las formas creemos que es real, porque sentimos, porque puedo ver con mis ojos del ego, pero realmente a profundidad no puedo ver. Te lo dice curso, no puedes ver porque tú solamente ves tus proyecciones, o en este caso todo el sueño, pero realmente no estás viendo, porque cuando veas vas a ver hacia adentro, no hacia afuera. Y luego aquí dice, ¿quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. ¿Ok? Nuevamente, no podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es el ego. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad, basándonos en eso. Podemos deducir lo que es. Observa su opuesto, ve el opuesto que tiene y verás la única respuesta que tiene sentido. ¿Ok? Aquí lo clarifico un poquito mejor. A lo opuesto del ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. Es decir, las maneras de crear. El ego, a través del ego es a través del miedo. El de los milagros es a través del amor. ¿Ok? Entonces, ese es el opuesto. Bueno, así lo está manejando en este caso curso. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. En el milagro encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego, es decir, vemos el amor más allá de lo que creemos. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego. En el milagro es lo opuesto al ego. El milagro es lo opuesto al ego. Y solo en él podemos observar lo que era el ego. ¿Ok? Pues en el milagro vemos lo que parecía hacer y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Está interesante esto.
desde el ego, ¿no? Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz ya cuando empezamos a ver más allá con los milagros. ¿Qué es el ego? Lo que antes era oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. Es decir, donde no puedo ver. O sea, aquí simplemente como es una ilusión, yo le pongo significado nada más, pero en realidad no es nada, es un sueño. Es como si nosotros estuviéramos dormidos ahorita y estamos en el Titanic y se empieza a ahogar la gente y todo, y despiertas del sueño y dices, voy a volverme a dormir para salvar a todas las personas. No, o sea, reconoces que es un sueño y por tanto no tiene significado. O sea, nadie murió, nadie se ahogó, nadie se hizo daño. Simplemente era un sueño o una ilusión. Por eso dice, ¿qué es ahora y dónde puede encontrarse? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. O sea, nosotros como tal, te dice, tú le has querido dar vida al ego. Vida, las percepciones, que mi familia, que mi coche, que el dinero, que todos los ídolos especiales que vamos adoptando en este sueño, en esta ilusión. Entonces, los vuelvo más especiales que incluso mi divinidad. Le dejo todo mi poder a esos, le llama relaciones especiales o le llama ídolos especiales, a todos esos que le he enfocado toda mi energía afuera en el sueño y me he perdido a mí mismo de trabajar en mi interior. ¿Vale? Mm, mm, mm. No se puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Nuevamente, ¿dónde está el ego? En una pesadilla, en un sueño, en una ilusión que solo parecía ser real mientras tú la estabas soñando. Solamente es eso, un sueño. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿qué es el ego? Quien tiene necesidad de preguntar, es el mismo ego el que pregunta, ¿qué es el ego? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? Cuando ya no hay nada en este mundo que te llame a ti la atención, que tú digas, no hay nada en este mundo que me llame la atención más que enfocarme dentro de mí. Nada externo a mí va a hacerme temer. Simplemente todo interno a mí, ahí voy a encontrar la verdad. Solamente la verdad la voy a encontrar dentro, no la voy a encontrar fuera en ningún sitio. Ahora dice, ¿qué es un milagro? Un milagro es un sueño también. O sea, también te está diciendo que los milagros como tal son un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en la mansedumbre, ¿no? Le llama acá. La mansedumbre es esta parte como de una persona mansa. Más adelante lo va a explicar o lo explica en el texto y también en el manual del maestro, que es la mansedumbre y todo eso. Entonces no me voy a adelantar. Pero es esta parte como, para mí, desde el sentido de ya no controlar las cosas, de dejar, de dejar todo en manos de Dios, del Espíritu Santo y saberme sostenido y saberme parte de ser uno con Dios. Imagínense, o sea, si yo realmente me reconozco como uno con Dios, ¿a qué le temería? ¿Sobre qué tendría miedo yo en este mundo? Sin embargo, todavía tenemos esos temores, ¿no? Entonces, el curso te invita, entrégate a Dios para que te des cuenta que eres uno con Él y por eso tienes el universo dentro. Entonces, ¿de qué temes? Solamente lo que te puede hacer temer es tu pensamiento, que tú estás creando este sueño. ¿Y cómo lo creo? A través de mis miedos. Si lo creo a través de mis miedos, todas mis proyecciones son de maldad, son de ataque, son de culpa, son de pecado, etcétera. Si mis pensamientos son desde el milagro, desde el amor,
para trabajar diferente o para pensar desde otra perspectiva, ¿cómo va siendo mi sueño? Pues va siendo un sueño más de paz, un sueño más de amor, hasta que reconozca o me vuelva a reconocer quién soy, que soy amor, que no soy ataque, que no soy odio, que no soy rencor, que no soy separación de mis hermanos, sino soy amor. Y en ese momento empieza la transformación. O el recordar, ¿no? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas, envuelto en la mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres. Ayudante se refiere tú cuando todas las personas que te rodean, todos van a ser ayudantes porque todos son tus maestros, todos te van a enseñar algo, de todos vas a aprender si tú quieres aprender, si ya dejas de echar culpas y empiezas a responsabilizarte de esa proyección. Entonces en ese momento tú dices, esta persona, ¿qué me viene a compartir? Entonces, por eso está diciendo que recorres esos caminos con diferentes ayudantes. Felices ante la certeza del cielo y la garantía de la paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo, es decir, el miedo, ¿no? Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos, es decir, de vernos separados, y el yo que parecía estar solo en el universo, el personaje que nos hemos ido formando, ese yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. Qué bonito, ¿no? ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que cualquier pregunta no tenga sentido? Cuando, eso te lo está diciendo muy claro, cuando tú te reconozcas que eres uno con Dios, tendrías rencor, quisieras tener venganza, miedo, o sea, no, ¿por qué? Porque tú ya te reconociste. Eso es lo que, bueno, para mí es lo que me ha dado a entender el curso, que me empieza a reconocer que soy uno con el Padre, uno con Dios. Y así todos, cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que no hay por qué temer, ¿vale? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios. ¿Por qué las preguntas? Porque todas las preguntas, toda la duda es del ego. ¿Por qué? Porque no se reconoce, entonces tiene la duda, no sabe quién es. Es decir, cualquiera que le preguntemos, ¿tú quién eres? Dice, pues yo soy, no sé, terapeuta, ¿no? Pero ¿eso eres? No, soy algo más allá, ¿no? Pero no nos reconocemos, no lo recordamos. La cual nos hace a todos una sola pregunta. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios, la cual nos hace todas a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Entonces, sientan a Dios preguntándoles, ¿estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? O sea, esa pregunta es como, ¿estás listo para darte cuenta que estás en una ilusión? ¿Estás listo para regresar a casa? ¿Estás listo para perdonarte? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado.
Bueno, continuamos en el siguiente, que es 10. Aquí el milagro perdona. Perdón, ya lo estoy haciendo como pregunta. Entonces estamos aquí en el 9, pasamos al 10. El milagro perdona, el ego condena. Aquí está hablando de la diferencia. El milagro va a perdonar y el ego va a condenar. ¿Por qué? Porque el ego vive de la culpa, vive del pecado, vive del juicio como tal. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos, excepto esta. Más, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Ok? Repito, no se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos. El milagro perdona y el ego condena, excepto esta, más que ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? ¿Perdonar o enjuiciar? O sea, ¿con qué creemos que vamos a salvarnos nosotros mismos nada más? ¿Si perdonamos o si seguimos condenando o seguimos enjuiciando? ¿Vale? Con esto, el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro. Y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Qué quiero? ¿Perdonar o seguir condenando? ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? Si elijo condenar, sigo eligiendo regresar al sueño, sigo eligiendo enjuiciar para quedarme en el sueño y seguir enjuiciando a mi hermano. Por ende, como enjuicio a mi hermano, me enjuicio a mí mismo. Y es la manera perpetua de la culpa. Como quiero proyectar todas las culpas en mis hermanos y hay un juicio hacia ellos, ¿qué hago? Es hacia mí. ¿Por qué? Porque entonces es una proyección. Entonces, no puedo ver, no puedo ver en mi hermano el pecado sin verlo primero en mí mismo. Esa es una ley. Es algo que yo estoy teniendo. Entonces, por eso, ¿quién elegiría en el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? Si elijo seguir enjuiciando o si elijo perdonar. ¿A quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? ¿A quién no seguiría adelante un poco más cuando cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Si nosotros queremos encontrar esa paz de Dios, tenemos que empezar a dejar el juicio a un lado, porque lo revuelvo y repito, no puedo enjuiciar a alguien, no puedo ver el pecado en alguien sin verlo en mí mismo. ¿Ok? Bueno, continuamos con el siguiente, que es el perdón y la faz de Cristo.